Bien, pues como todas las máquinas, el primer paso es descubrir cuál es la dirección IP que tiene, y para eso lanzamos un nmap, y en mi caso pues debe ser esta de aquí, me parece, porque esta debe ser la 101. Vale, pues la máquina es la 103. Una vez que descubrí su dirección IP, lo que voy a hacer es un barrido de puertos y me salen 3 puertos abiertos: el 21, el 80 y el 4200. El 21 FTP, el 80 en principio aparece un servidor web, y el 4200, pues bueno, en principio así de primero esto no me dice nada. Entonces lo que voy a hacer ahora es lanzar, como siempre, un nmap para detección de versiones. Sí, ahora sí estoy grabando. Gracias, Paula. Detección de versiones, y voy a hacerlo contra el puerto 22, que sé que está cerrado aparentemente, contra el 21, que está abierto, el 80 y el 4200. ¿Por qué lo hago contra el puerto 22, que aparentemente, bueno, de aquí está cerrado? Porque quiero facilitarle la vida al nmap, y que el nmap utilice un puerto cerrado para tratar de descubrir el sistema operativo de la mejor forma posible. Bueno, mientras esto lo va haciendo, ya que tengo FTP, lo que puedo hacer también es comprobar si hay acceso anónimo y si puedo entrar en ese servidor FTP y hacer una enumeración. Bueno, de aquí ya vemos que efectivamente el puerto 21 es un servidor FTP, que además me permite el acceso anónimo, con lo cual voy a entrar para ver qué pasa. El puerto 22 está cerrado. El puerto 80 está abierto y tenemos un Apache corriendo la versión 2.438 en Debian. Parece que la página es la página por defecto. Y tengo en el 4200 un servicio que me habla de Shell in a Box, y aparentemente es HTTP y SSL. Bueno, vamos a empezar por el FTP. Simplemente FTP, la dirección de la máquina, que es la 103, y se me permite el acceso anónimo. Entro como usuario Anonymous y cualquier contraseña. Vale, estoy aparentemente enjaulado en el directorio raíz del servidor FTP. Si hago un dir o un ls para ver lo que hay, me permite acceder a esta carpeta. Vale, y si accedo a la carpeta, puedo ver que tengo aquí estos dos ficheros de copia de seguridad. Bien, bueno, de momento el FTP lo dejamos, bueno, no lo dejamos, vamos a hacer un par de pruebas más, pero lo primero que yo obtengo aquí es algo muy interesante, sobre todo este nombre de fichero, que seguramente es el que más os suene, sam.back. Los ficheros SAM normalmente son los que tienen las credenciales usuario-contraseña en sistemas Windows. Entonces este fichero, sam.back, tiene pinta de que es una copia de seguridad de usuarios de una máquina Windows. Pero bueno, yo me lo voy a descargar. Hago un get de sam.back y hago un get de system.back. ¿Vale? También podría hacer pruebas a ver si fuese capaz de escaparme de esta jaula, pero vemos que no. Y también puedo hacer pruebas de subir algún fichero, pues, por ejemplo en limpeas, hago un put del fichero local limpeas, a ver si me lo dejan subir, y me dice que no tengo suficientes privilegios. Bueno, pues del servidor FTP, de momento en el tema de numeración ya me vale. Más adelante puedo buscar vulnerabilidades y exploits para esta versión concreta, pero de momento lo dejamos por aquí. ¿Qué puedo hacer con el servidor web? Bien, pues enumeración
manual y automatizada con herramientas como Nmap para ver si hay algún método HTTP habilitado peligroso, el put, el delete o el move. Y los métodos habilitados en esta máquina son los 4 de siempre, los 4 más habituales, el get, el post, el option y el head, con lo cual por aquí no hay nada reseñable. ¿Qué más puedo hacer a la hora de enumerar el servidor web? Bueno, pues le puedo hacer un curl para ver las cabeceras que recibo de respuesta, a ver si hubiese alguna cosa rara, aunque del tema de auditorías de sitios web empezaremos en breve y esto lo veremos con más calma. Bueno, en principio no hay nada que me llame la atención. ¿Qué puedo hacer? Lanzar un ffood a la máquina utilizando una lista de palabras. En este caso voy a utilizar la de siempre, la del directorio list23 medium. Le voy a decir que aparte de buscar los elementos de esta lista, que los busque con extensión HTML, PHP, TXT, .zip, y como había ficheros con extensión .back, también le voy a poner .back para ver si encuentro algo. Y lo dejo por ahí, a ver qué pasó aquí. Me equivoqué yo en algo. Me está dando aquí un error. ffood. Creo que está bien. Sí. Bueno, lo dejamos así funcionando. Mientras está haciendo la auditoría, voy a abrir aquí una nueva pestaña y podemos probar también con el programa de análisis de vulnerabilidades de Nikto, a ver si encontrase algo. Lo dejo por ahí funcionando, el ffood y el Nikto. Y como siempre, aunque tenemos herramientas para hacer una enumeración automatizada, es muy recomendable también acceder con el navegador, ver lo que hay. Me sale la página por defecto. En esta página por defecto aparentemente no hay gran cosa. Si miro el código fuente no voy a ver tampoco gran cosa. No hay ningún comentario oculto con información relevante. Y por tanto la vía del HTTP parece que no me lleva a ningún sitio. ¿Vale? Nikto tampoco encontró gran cosa. Esta versión de Apache es relativamente moderna, con lo cual podemos buscar luego exploits y seguramente no encontremos así nada aprovechable. Y el ffood, pues veis de que tampoco me está devolviendo nada más allá del index.html. Bien, pues mientras termina esto, voy a prestar un poco de atención. El ffood ya veis que no me devolvió nada interesante. Voy a prestar un poco de atención a esto de aquí. Puerto 4200, que me aparece la palabra shell in a box, y me aparece por aquí HTTP SSL. Bueno, hay que comentar una cosa. Si yo voy directamente con HTTP a este puerto, 2.4200, voy a obtener un error. ¿Por qué? Porque sí puedo acceder al puerto 4200 por HTTP, pero HTTPS. De hecho, si miramos con un poco de calma la salida de Nmap, puedo deducir que tengo que conectarme por HTTPS, porque por aquí me está hablando de certificados digitales, SSL Cert, no válido antes y no válido después, y me habla por aquí de SSL TLS. Bien. Pues vamos a probar con HTTPS, la dirección IP y el puerto 4200. A ver con qué me encuentro. Bueno, me encuentro con un aviso de que está utilizando un certificado digital no reconocido por el navegador, entonces lo tengo que aceptar para poder cargar la página. Y aquí me sale esto. Login. Me está pidiendo un nombre de usuario. Bueno, pues le voy a meter uno, pues por ejemplo Manuel. Me voy
pide una contraseña, pruebo con una y no me deja entrar. Vale, botón derecho para ver las opciones que tengo y me sale este menú. Y tengo aquí la opción About. Bueno, voy a poner ahí y me vuelve a salir esta palabra, Shell in a Box, y me remite a una página web, shellinabox.com, o a un repositorio de GitHub. Podemos hacer también una búsqueda en Google y vamos a terminar con un enlace al repositorio de GitHub que me salía antes, github.com, shellinabox, y también en alguna página donde me explican qué es. Aquí me dice, por ejemplo, que shellinabox es una interfaz amigable para ejecutar comandos desde el navegador web. Bueno, pues vamos al repositorio oficial a ver qué es. Y en el repositorio oficial lo que me dicen es que shellinabox es simplemente un servidor web que me va a permitir ejecutar comandos de la terminal, pero vía navegador web. Y aquí me ponen un pequeño vídeo donde se ve cómo funciona. Aquí en este vídeo veo de que tengo una terminal, aquí me lanzan comandos que se ejecutan y todo en el navegador. Vale, entonces, haciendo un repaso rápido de lo que tengo es un par de archivos que me bajé de un servidor FTP que tienen pinta de ser copias de seguridad de la base de datos de credenciales de un Windows. Y tengo una aplicación web que me pide un usuario y una contraseña para entrar en esta máquina. Y esta aplicación web me va a permitir ejecutar comandos en la máquina a la que yo quiero entrar, a la que yo quiero acceder. Bueno, pues juntamos las dos piezas del rompecabezas. Necesito unas credenciales y tengo supuestamente una base de datos de credenciales. Y aquí viene un pequeño rollo de explicación. ¿Por qué me llamó a mí la atención el nombre? Porque SAM viene de Security Account Manager y es la base de datos de usuarios y contraseñas de credenciales utilizada por los sistemas de Microsoft desde el XP, Vista 7, 8, 10, 11. Es una base de credenciales que se usa para la autenticación de usuarios. Cuando un usuario va a entrar en una máquina Windows, mete el usuario y la contraseña. Se comprueba si ese usuario existe en la base de datos SAM y se comprueba si la contraseña que él mete coincide con la contraseña guardada. Hay que indicar que la contraseña de los usuarios en la base de datos SAM no se guarda en claro, se guarda en formato hash, bien en formato hash LM o también en NTLM, que es más moderno y más robusto. De hecho, a día de hoy lo normal es que el hash LM no se use y se mantiene únicamente por temas de compatibilidad hacia atrás. Y el que se usa en todas las comunicaciones o procesos que implican autenticación es el hash en formato NTLM, que es más robusto. Vale, un par de comparativas. LM, la contraseña que metía el usuario, cuando se guardaba con el hash LM, se pasaba todo a mayúsculas y troceaba la contraseña de esa persona en 2 bloques de 7 caracteres cada uno. Con lo cual, alguien que lanzase un ataque de fuerza bruta contra el hash no tenía que preocuparse de las combinaciones de contraseñas de 14 caracteres, sino de 2 contraseñas de 7 caracteres, con lo cual era más fácilmente atacable. Eso en NTLM no pasa. Lo que mete el usuario en mayúsculas, minúsculas, se conserva. Y no se hace esa división de la contraseña en 2 trozos de 7 caracteres. ¿Dónde se guarda la base de datos? Bien, en esta entrada del registro. C, Windows, System32, config, y ahí el nombre del fichero SAM. Realmente lo que tenemos es una entrada en el registro, esta de aquí, asociada a un fichero físico en el disco duro, que es este. Aunque SAM es lo más famoso, no hay que olvidarse de su colega System, que es tan importante como SAM a la hora de recuperar credenciales. ¿Por qué?
porque si SAM guarda las credenciales, el usuario y los hashes asociados, system es una entrada del registro asociada a un fichero en el disco duro que está en esta ruta, que contiene la información necesaria para recuperar la información de la SAM, que está cifrada por seguridad. Entonces, mentalmente, la SAM tiene la información de usuarios y contraseñas y todo eso está cifrado. Y System tiene la información necesaria para recuperarla, para descifrarlo. En el disco duro de vuestro ordenador Windows podéis acceder y os vais a dar cuenta que están disponibles SAM y System, son dos ficheros asociados a estas entradas del registro, pero que vosotros no vais a poder copiar, salvo que seáis administradores o seáis usuarios System en Windows, o tengáis un usuario con algún tipo de permiso especial que lo habilite para acceder a estos ficheros. ¿Cómo puedo recuperar las credenciales a partir de estos ficheros? Bueno, vosotros ya lo hicisteis cuando asaltasteis una máquina utilizando Metasploit, utilizando una shell de Meterpreter y utilizando el comando hashdown. En esa máquina vosotros erais usuario System, podíais acceder a SAM y a System, a estos dos ficheros, a estas dos entradas del registro, y hashdown hacía el trabajo sucio. Descifraba la SAM y hacía el volcado de credenciales. ¿Qué pasa si yo no tengo acceso a un sistema Windows, pero sí tengo una copia de seguridad de estos ficheros? Pues que tengo que utilizar otras herramientas. Por ejemplo, una herramienta es SecretDump de la suite de aplicación InPacket. InPacket SecretDump lee los ficheros de la copia de seguridad de la SAM y del System y os hace un volcado de hashes. Esta es una opción, ahora la ejemplifico en la máquina Kali. Aquí tengo otra opción, SAMDump 2. Las dos están instaladas en Kali Linux. Y lo mismo, SAMDump 2, le digo el fichero System, la copia de seguridad del SAM, donde quiero guardar las credenciales y me hace un volcado de las mismas. Si os fijáis, la estructura del archivo de credenciales que me da el volcado con SAMDump o con SecretDump es muy parecido y tiene estos componentes. Por un lado me aparece una columna con el nombre del usuario, el nombre que utiliza esta persona para entrar en el sistema, administrator, dumper, admin. Luego me dice el RID, este es un número que va asociado a la cuenta, y hay algunos números que Windows los reserva para cuentas especiales y es importante acordarse de ellos porque pueden ser cuentas de especial interés. Las cuentas de usuario que tienen un RID de 500 son administradores locales. 501 es cuenta de usuario invitado, 512 es una cuenta de administrador del dominio y 515 está asociado a cuentas de computadores, de ordenadores del dominio. En una máquina, estas, las 500, pues son las interesantes, ¿vale? Porque me permitirían, si consigo hacer algo, pues soy administrador local o incluso administrador del dominio. A continuación del RID viene el hash LM por compatibilidad hacia atrás y luego viene el hash NTLM, que es el que se utiliza normalmente a día de hoy. A veces os podéis encontrar, como en este volcado, donde el mismo hash se repite en varias cuentas. Y en concreto se repite este. Con este hash, como ya veremos, está asociado a una contraseña en blanco. Eso realmente significa que está desactivado el uso del LM. ¿Vale? Bien, nos ponemos ahora en situación. Bueno, vamos a hacer primero el volcado para que veáis que efectivamente los dos ficheritos que yo me bajé, bueno, los tengo aquí, el s**.back, tengo los dos ficheros y puedo comprobar bien con SAM2 que tengo el volcado de hashes, o con SecretDump
Pues lo que os decía también, el comando de Inpacket, que me hace un volcado y los tengo aquí. ¿Cómo puedo romper estos hashes? Bien, pues varias formas. La primera, aunque suena así un poco a ciencia ficción, funciona muy bien, sobre todo con contraseñas conocidas, y es recurrir directamente a un servicio online como crackstation.net. Crackstation.net tiene una interfaz muy sencilla, os saca un formulario donde vosotros pegáis los hashes que tenéis, confirmáis que no sois ningún robot y le dais a crack hashes. Y él en ese momento se pone a buscar en sus bases de datos o la información que tenga y se encuentra un hash de los que vosotros le paséis, lo encuentra en su base de datos, os devuelve el resultado. Como podéis comprobar, soporta LM, NTLM, MD4, MD5, bueno, tenéis varios por ahí. Y en este caso, lo que os decía, tengo por ahí alguna contraseña en blanco. Esto está asociado a alguna cuenta de estas que está desactivada, me parece. Y luego tengo lo que me interesa, que es esto de este hash que está asociado a esta contraseña, uno damper, y otro está asociado a bla bla. Simplemente vamos a comprobarlo. Yo voy a hacer aquí en CrackStation vamos a dividir así la pantalla y es más fácil copiar-pegar. Simplemente coger el hash que queréis, lo voy poniendo aquí, bueno, ese que puse estaba repetido, y una cosa muy interesante que acabo de decir y que a lo mejor no os disteis cuenta. Y esto es una cosa muy importante que afecta a las credenciales en Windows. Cuando dos usuarios, o 3, o 4, o 100, usan la misma contraseña, esa contraseña se guarda en la base de datos SAN con el mismo hash. Si en un volcado de credenciales de una máquina Windows os encontráis con esto, el mismo hash quiere decir que esos dos usuarios tienen la misma contraseña. Eso da pie a que se pueda hacer precálculos. Es decir, yo en mi casa o en mi empresa, con mi ordenador, tengo un conjunto de palabras, de contraseñas en claro, y pongo a mi ordenador a calcular el hash. Y me lo calcula. Si el día de mañana a mí me pasan un volcado de credenciales de una máquina Windows, yo cojo los hashes y los comparo con los que yo he precalculado. Si hay una coincidencia, ya he descubierto la contraseña. De hecho, hay servicios que te venden bases de datos ya precalculadas de Windows, o servicios que te permiten acceder a sus bases de datos precalculadas. En Linux vamos a ver en unos minutos que la cosa va por otro lado. Vale, pues le doy ahí, no soy un robot, y craquea los hashes. Y aquí lo tengo. Vale, lo único que tendría que mirar ahora es, vale, este 1 damper está asociado a este hash, que es de la cuenta damper. Vale, entonces yo podría coger y por aquí decir, bueno, usuario damper, contraseña 1 damper. Y el otro hash, que es bla bla, está asociado a esta cuenta. Usuario admin y contraseña bla bla. ¿Vale? Esas son las dos credenciales que tengo. ¿Qué pasaría si a mí esto no me funciona? El CrackStation no me devuelve resultados o no me devuelve los resultados de las cuentas que a mí me interesan. ¿Tengo alternativas? La respuesta es sí. Puedo utilizar
programillas que ya vimos la semana pasada, como John the Ripper. John the Ripper lo que le tengo que pasar es el volcado de la base de datos de credenciales de usuarios, un diccionario, este format NT incluso es opcional, esto es para que vaya a tiro fijo contra los hashes de tipo NTLM, y cuando yo lo lance lo que va a hacer es el ataque de contraseñas, y al cabo de unos segundos, minutos, dependiendo de la suerte que tenga, me van descubriendo las contraseñas. Entonces lo voy a hacer para ejemplificarlo. Yo necesito este volcado y voy a crear un fichero. Yo lo voy a llamar hashes.windows y aquí copio. Este es el volcado de la base de datos SAP que he extraído de las copias de seguridad. Y ahora simplemente le tengo que decir, bueno, no tengo por aquí todavía el Rockju, voy a tener que copiar el diccionario, y este estaba... Vale, me lo copio aquí, y ahora esto, creo que era GeanZip, ¿no? Ya lo descomprimí, me parece. Vale, entonces ahora fijaros, ya tengo lo que necesito. Tengo Rockju, el diccionario, tengo el fichero de hashes, y lo único que tengo que decir es a John que lea el fichero de hashes y utilice como diccionario wordlist Rockju. Y para afinar, que utilice el ataque contra los hashes que hay en este fichero, los hashes de tipo NTLM. Bueno, le doy por ahí y bueno, me las encontró rapidísimo. Y si os fijáis, me da lo mismo que CrackStation. Este hash que estaba asociado a la cuenta Damper, me lo pone aquí, y el otro hash que estaba asociado a la cuenta BlaBla, me lo pone por aquí, perdón, hash de contraseña BlaBla, usuario admin, y luego esta cuenta que estaba en blanco. ¿Tengo más opciones? Por supuesto. Tengo otra que si tengo acceso a una máquina con una GPU de estas tipo Nvidia, el proceso se puede llegar a acelerar un montón. Hashcat. El problema de Hashcat es que le tengo que indicar con opción "-m" qué tipo de hash voy a atacar. En la página de ejemplos de Hashcat puedo ver los distintos tipos de hashes que es capaz de romper Hashcat. Simplemente iría a Hashcat Examples, la página de la documentación oficial, y aquí tenéis un montón de entradas. Vale, en este caso yo sé que el hash es NTLM, entonces busco por aquí, hash NTLM, y ya me sale. Me sale el número que le tengo que indicar a Hashcat, y aquí me pone un ejemplo de hash. Y esto es súper interesante porque os podéis encontrar con hashes y no sabéis exactamente qué algoritmo criptográfico se está utilizando. Entonces yo con el hash que tengo puedo hacer una búsqueda buscando modelos en la página de ejemplo. ¿Vale? Pues tengo un hash que empieza por $APR1, vale, y luego viene por aquí una continuación de caracteres y otro $. Pues esto puede ser un candidato a ser este algoritmo utilizado por Apache. Código numérico 1600. El que vamos a ver en un rato, tengo un hash que empieza con $6, y luego viene un conjunto de caracteres y a continuación un $. Bien, pues esto es un hash criptográfico SHA-512 que utilizan las máquinas Unix para guardar las contraseñas y tener código numérico 1800. ¿Vale? Entonces, si tenéis un hash y no estáis seguros de qué tipo es y vais a utilizar Hashcat, podéis buscar en la página de ejemplo. Lo mismo podríais hacer recurriendo al manual de Hashcat. Hashcat --help, y aquí ponéis un grep y filtráis o por el nombre del algoritmo de cifrado
o por algo que identifica el hash que vosotros tenéis. Y aquí veis, me va a salir esto. ¿Cómo lo haría con Hashcat? Bueno, pues como hicimos antes. Hashcat menos M1000, aquí el fichero donde está el volcado y luego el diccionario. ¿Veis? La sintaxis es un poco distinta, pero bueno, en esencia es muy parecida. Y ahora aquí se pondría a calcular como un loco las distintas palabras del diccionario, calcula el hash y lo compara con los que yo le he pasado. ¿Vale? Es un proceso muy exigente a nivel matemático, porque la idea es la siguiente. Efectivamente, Juan Antonio, hash ID también permite identificar hashes. El problema es que a veces no identifica. También puedes identificar hashes con hash ID, como dice Juan Antonio, y también hay uno que es hash, a ver si me acuerdo, yo creo que era así. Bueno, tengo que mirarlo, no sé si era hash-identify o algo así. El problema es que a veces estas utilidades no identifican el hash. Entonces, bueno, siempre podemos recurrir primero a estas y luego ir a la página de ayuda. Lo que estaba comentando, el tema de un ataque contra un volcado de credenciales es un proceso de cálculo bruto. ¿Qué es lo que va a hacer John the Ripper o Hashcat? Coge la primera palabra del diccionario, calcula el hash, en este caso el hash NTLM, obtiene un hash, el que sea, y lo compara. ¿Hay una coincidencia? He acertado. Esa es la contraseña asociada con ese hash. No coincide, paso a la segunda palabra. Cómputo matemático y calculo el hash y comparo. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Entonces es un proceso matemático que implica bastantes cálculos en el ordenador y no hay mejor componente del ordenador a la hora de calcular cuentas matemáticas que las GPUs. Entonces si tenéis acceso a una GPU, es mucho mejor hacer el ataque contra esos hashes en la GPU, perdón. ¿Vale? De hecho, un ejemplo. En mi casa tengo una tarjeta gráfica Nvidia del montón, no es ninguna maravilla, una 1060 Super o una cosa así, gama media, media baja, tampoco es para echar cohetes. Y cuando en alguna máquina tengo que hacer un ataque a un volcado de credenciales, me voy al equipo real, donde tengo Hashcat, que es capaz de localizarme y trabajar con la tarjeta gráfica Nvidia, y el proceso de cálculo matemático se acelera un montón. ¿Vale? Pero bueno, en este momento tengo bla bla y tengo uno damper. Y tengo identificados los usuarios a los que pertenece. Bien, pues el siguiente paso es, vamos a probar. Si el Inabox me pedía un usuario, pues voy a probar con admin y la contraseña era bla bla. Intento entrar y no me deja. Y pruebo con administrator y la contraseña en blanco. Y tampoco me deja. Bueno, pues recurro al otro usuario. Con usuario damper y contraseña 1 damper. Y aquí me deja entrar. Vale, he puesto un pie en la máquina remota. Gracias a Serinabox, que no deja de ser una terminal como puede ser la del SSH o la del Telnet, pero a través de un navegador web. Entonces, una vez que ya estoy dentro de la máquina, tenemos que hacer lo de siempre. Enumerar. Entonces voy a hacer una mini enumeración consistente en ¿quién soy? Soy el usuario Damper, pertenezco al grupo Damper, es decir, no estoy en ningún grupo especial de la máquina Linux, con lo cual tiene toda la pinta de que soy un usuario no privilegiado. Una vez que ya sé quién soy, voy a mirar dónde estoy y qué veo a mi alrededor. Estoy en la carpeta del usuario Damper y veo ficheros de este usuario. Veo ficheros por aquí de configuración, que habría que estudiar con más calma, y un fichero, user.txt, que sería la primera flag de esta máquina. Bien, ¿hay alguien más conmigo? ¿Hay, por ejemplo, algún otro usuario en la carpeta home? No, en principio estoy solo. ¿Hay algún usuario en el fichero passwd?
Pues usuarios que tengan pinta de ser humanos, está root, que tiene una terminal de tipo bash, luego vienen todos los usuarios del sistema de tipo no login, y luego estoy yo otra vez, que soy Damper, que tengo también una terminal de tipo bash. Bueno, para no hacer toda una numeración manual, último intento, tengo derecho a ejecutar algún comando con privilegios. Sudo -L y me dicen no. Lo siento, el usuario Damper no puede ejecutar sudo en el sistema. Bien, para acelerar el proceso de numeración vamos a recurrir a nuestro amigo limpeas. Yo ya lo tengo descargado en la máquina Kali, entonces el problema que tengo es tengo que conseguir llevar este limpeas que tengo en la máquina Kali a la máquina objetivo. Formas, muchas. Tenéis ahí en los apuntes en aula virtual varias formas, lo puedo hacer con Netcat, lo puedo hacer montando un servidor web. Yo lo que voy a hacer para hacerlo rápido es voy a levantar un servidor web utilizando el servidor Python, que ya viene en Kali, el módulo de Python. Lo voy a levantar en el puerto 8080 en la carpeta donde ya tengo limpeas guardado. Y ahora desde la máquina Damper, simplemente con un cliente web tipo wget o curl, este creo que era el 101, me conecto a la IP de la máquina Kali, que era la 101, puerto donde he puesto al servidor web a escuchar, y ahí el nombre del fichero que yo me quiero descargar a la máquina que estoy auditando. El fichero se llama limpeas.sh. Una vez descargado, lo compruebo, le tengo que dar permisos de ejecución. Y una vez que tengo los permisos de ejecución, voy a lanzar limpeas. Lo voy a lanzar con todos los análisis que hace de numeración y el resultado lo voy a volcar en un fichero. Bien, ya os voy adelantando lo que va a pasar. Sí, se puede correr files, sí. De hecho, en la página web de limpeas, Carlos Polop, que es el autor, te pone una forma de ejecutarlo, que es que te lo descargas directamente y con una tubería lo ejecutas ya, me parece. Bueno, creo recordar. El problema que tiene eso, que tiene que tener acceso la máquina en internet directamente al repositorio de limpeas o a un servidor web que tengas tú bajo tu control. Bueno, os voy adelantando un poco lo que va a pasar. A mí esta máquina me gusta mucho porque me permite aprender un montón de cosas nuevas. El resultado de la numeración va a dar de que este usuario Damper no privilegiado va a tener permisos de acceso al fichero /etc/shadow, que es el fichero equivalente al SAM de Windows. Es el fichero donde se guardan las credenciales de una máquina Linux. Entonces, mientras termina limpeas y lo vemos, os voy explicando un poco la estructura del fichero /etc/shadow de las máquinas Linux. En el fichero /etc/shadow de una máquina Linux os vais a encontrar filas y cada entrada, cada fila se corresponde con un usuario del sistema. Y aparecen los siguientes campos. Primer campo, nombre del usuario. A continuación viene entre los símbolos del dólar el tipo de hash con el que se ha guardado la contraseña del usuario. Porque a lo largo del tiempo, o por gusto de las distintas distribuciones de Linux, se ha optado por un tipo de método criptográfico para guardar o para calcular el hash de la contraseña del usuario. Tenemos desde el antiguo MD5, no recomendado usarlo, porque es bastante débil, hasta cosas más modernas como son el SHA-512 y el nuevo que es el Gscript. El SHA-512 lo podéis encontrar en distribuciones tipo Ubuntu hasta las últimas versiones, y lo más reciente, en Debian, en
en Ubuntu y en algunas otras es este nuevo formato. El GScript que, por lo menos yo en las pruebas que hice, parece que ralentiza un pelín los ataques de diccionario, ¿no? Bueno, este es el formato con el que se va a guardar la contraseña. Y ahora viene algo que diferencia a Linux de Windows radicalmente. ¿Qué es esto? Esto que está entre estos dos símbolos de dólar, que es el SAL. Esta es una cadena de caracteres aleatoria que se crea cuando se crea el usuario. ¿Vale? ¿Por qué esto es interesante? Porque lo que tú no vas a guardar en una máquina Linux es el hash de la contraseña del usuario. Es el hash de la salt junto con la contraseña. ¿Esto qué significa? Que dos usuarios que utilizan exactamente la misma contraseña, como van a tener salt distintos, porque el salt es algo aleatorio, la combinación de salt más password, aun siendo la contraseña la misma, es diferente, con lo cual el hash es diferente. ¿Qué significa eso? Que yo puedo estar mirando un fichero /tc/shadow, todos los usuarios utilizar la misma contraseña y yo lo que me voy a encontrar es un hash completamente distinto. Y esto me implica que a la hora de atacarlo voy a tener que hacer todos los cálculos para todos y cada uno de los usuarios. Y esto me implica también que yo no puedo tener precalculado, como me pasa con Windows, los hashes. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que precalcules nada, porque para calcular o precalcular el hash necesito el salt. Y para cada usuario el salt es distinto. ¿Vale? Entonces esto es algo muy interesante porque es completamente diferente a una máquina Windows. Bueno, una vez acabado el informe del INPEAS, la numeración, si miro el informe, voy a ver que estoy en una máquina Debian 10. Esto es muy importante, lo guardo en la recámara. Si yo no encuentro otra vía de escalada de privilegios, lo que tengo que hacer es buscar vulnerabilidades típicas asociadas a esta versión de Debian. Me dice también la versión de sudo. Bueno, sigo buscando por aquí. Cosas interesantes. Linux Express Ayester me propone algunas vulnerabilidades candidatas. Luego tendría que analizarlas con calma para ver si se cumplen todos los requisitos para su explotación. Bueno, sigo buscando. PS, procesos del sistema. Luego volveremos aquí. Bueno, sigo buscando. No hay ninguna bandera española por ahí que me llame la atención. Hay dos usuarios, como ya vimos, root y damper. Y sigo buscando. Esto habría que leerlo con calma, ¿vale? Yo voy un poco a tiro fijo, porque me voy a encontrar con algo que me llama poderosamente la atención. Bueno, primera pista. Permit root login a yes. Esto se dio cuenta una compañera de ordinario. Esta es una directiva asociada a una configuración del servidor SSH, que básicamente le dice al servidor SSH, permito el acceso a root, utilizando contraseña. Vale, lo dejo ahí. Luego volvemos sobre esto. Y voy más abajo y me encuentro con una entrada muy interesante, que casi la podríamos haber descubierto con la numeración manual, que me dice: ¿puedo leer ficheros shadow? ¿Puedo leer el /tc/shadow? Y aquí me pone el volcado del contenido del /tc/shadow. Me sale la primera línea, que es la contraseña de root, cifrada, con el hash. Y aquí me salen todos los usuarios del sistema, que están en principio, son cuentas que no tienen contraseña, o están deshabilitadas para poder acceder como un usuario normal, y tengo el usuario damper. Y aquí se me repite esa información. Vale. ¿Qué narices está pasando aquí? Que me dejan leer el fichero de credenciales de la máquina Linux. De hecho, si hago un ls a la carpeta /tc y busco por todos los ficheros que se llaman shadow, me encuentro con dos: el original y la copia. Y puedo efectivamente acceder a ellos. Como usuario,
como usuario no privilegiado, pues la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque, fijaros, el administrador metió la pata, a root le permite el acceso, que es el propietario, al grupo shadow le permite el acceso como solo lectura, esto es lo estándar en una máquina Linux, y metió la pata aquí. Al resto de usuarios le permite acceso de lectura, y lo podemos comprobar. Aquí lo tengo. ¿Vale? Tengo acceso aquí. Bien, como el usuario Damper ya lo conozco, ya sé su contraseña, lo que me voy a centrar es en este usuario, en el usuario root. Esta línea entera. Vale, pues la voy a copiar. ¿Qué puedo hacer con esta línea? Lanzar un ataque de contraseñas. ¿Cómo? Utilizando ni más ni menos que a nuestros amigos de antes. John o hashtag. Por ejemplo, vengo aquí a la línea de comandos y digo, vale, me vas a crear aquí un fichero, hashes dump, en este caso, bueno, Linux o Shadow, como queráis llamarle vosotros. Y aquí voy a pegar, vale, tengo que venir aquí, a ver si me deja copiar, pegar esto. A ver, pues no me va a dejar copiar, pegar. Bueno, pues entonces voy a recurrir, a ver si me lo deja directamente desde el informe del INPEAS. A ver si este me lo deja. Bueno, esto es bueno, lo que voy a hacer, me voy a descargar el informe del INPEAS. Así vemos cómo se transfieren ficheros. Porque copiar desde el Selina Box parece que da problemas. Entonces, ¿cómo puedo descargarme un fichero desde la máquina víctima? Bueno, pues yo puedo recurrir a mi amigo Netcat. Simplemente le digo a Netcat, ponte a la escucha en un puerto, el que tú quieras, y no solamente te pongas a la escucha en el puerto, sino que cuando te llegue información, lo que vas a hacer es, lo vas a volcar en este fichero y lo pongo a la escucha. Netcat está parado con una oreja en el puerto 5555 y cuando le llegue algún dato por esa tubería de datos, hace el volcado aquí. ¿Qué hago en la máquina dump? Bueno, en la máquina dump yo tengo mi informe. Pues recurro también a mi amigo Netcat o NC, seguramente aquí tengo una implementación normal de NC, y le digo, vale, te vas a conectar a la máquina Kali, al puerto donde está escuchando, ¿y qué información vas a enviar? Bueno, pues te voy a alimentar la tubería de conexiones con el fichero, con el contenido del fichero informe limpeas. Le doy a Enter y si os fijáis, lo que se ha establecido es una conexión y en la conexión se está enviando el archivo informe limpeas, se mete en la tubería de datos, viaja por toda esa tubería de datos, llega a la máquina Kali, puerto 5555 y se hace un volcado a este fichero. Bien, problemilla que tiene este método de copia, que no para nunca. Es decir, Netcat se queda a la escucha y yo no sé si ha terminado o no. El informe del INPEAS en la máquina víctima ocupaba unos 119K. Entonces yo vengo aquí a la máquina de Kali y digo, vale, ¿cuánto ocupa el informe del INPEAS que estás copiando? 119. Entonces parece que ya ha terminado la copia. Es más, de vez en cuando puedo esperar unos segundos, volver a hacer un listado y veo que el tamaño no cambia. Entonces puedo deducir que se ha terminado la copia. ¿Vale? Y de hecho, puedo leer el informe y aquí lo tengo. ¿Vale? Y ahora aquí sí, en este informe, que ya estoy en mi máquina Kali, voy a hacer un copy-paste. Y aquí tengo. Esta línea es la que me interesa. Copiar. Y ahora sí. Hago un copy-paste. Vale, lo tengo abierto ya en otro lado, ¿no? Donde lo tenía abierto. Aquí.
pues pego la línea, ¿vale? Control O, control X. Vale, tengo el fichero de contraseñas con la entrada del usuario root. ¿Puedo atacarlo? Sí, lo puedo atacar con John. Aquí simplemente haría esto. John, word list, fichero, le doy a Enter y que se ponga a hacer cuentas matemáticas. Y aquí me sale el hash asociado a la cuenta root. Gracias a que tengo el salt, he ido probando contraseñas y he encontrado una contraseña que es shadow123, que junto con este salt, al calcular el hash me sale lo que sale aquí, con lo cual he acertado. Lo puedo hacer con Hashcat, por supuesto. Con Hashcat, aquí el problema es que tengo que descubrir qué algoritmo le corresponde. Bueno, cerré la página, la voy a abrir aquí. Hashcat es samples. Si os fijáis, el hash empieza con $6, que es lo que habíamos visto antes, que se corresponde con este de aquí. Pues nada, simplemente Hashcat del fichero shadow, y aquí en vez de ser 1000 es 1800. Le doy a Enter y al cabo de unos segundos o minutos o lo que me lleve, me va a volver a aparecer lo mismo, que el usuario root tiene como contraseña shadow123 y esa contraseña en principio me debería dejar acceder al sistema. Nos dejamos por ahí corriendo y acabó. Me dice que este hash se corresponde con shadow123. ¿Vale? Bien, pues ahora llegamos a la parte más complicada de la máquina. Porque nos han puesto delante de nuestras narices la forma de acceder al sistema. Porque recordad, acabo de descubrir que el usuario root de esta máquina tiene contraseña shadow123. Bueno, ¿cómo puedo promocionar a root? Bien. Sub root. Y no me deja. Digo, vale. No pasa nada. Para algo tengo a mi amigo Selinabox, ¿no? Root. Y no me deja. Entonces, ¿qué narices hago aquí? Resulta que estoy como un usuario local, que conozco al usuario root, que conozco su contraseña y no puedo acceder como root. No me dejan escalar a root con sudo, perdón, ni con sudo, ni con sub, ni a través de Selinabox. Y si recordáis el análisis de puertos que habíamos hecho al principio de todo, me salía que había 3 puertos accesibles, el 21, el 80 y el 4200 TCP. Esto era acceso por FTP, podemos probar si conseguimos acceder por FTP. Este era web y esto era el Selinabox, ¿no? Bueno, pues podemos probar, a ver si de casualidad por FTP puedo entrar y me dejan hacer por ahí alguna cosa. Esto era shadow123. Y no me deja. Vale. Pues, ¿qué hacer en estos casos? Dar un paso atrás y volver a la fase de enumeración. E insistir, lo que ya os llevo diciendo varias clases. La fase de enumeración es vital para una escalada de privilegios correcta. Me ha valido hasta ahora y he encontrado una vía de escalada de privilegios. He encontrado las credenciales de root, pero no me llega. Esto es lo mismo que os decía al principio del curso con la recopilación de información cuando empezaba una auditoría o un pentest. Todo lo completa, todo lo bueno que sea la fase de recopilación de información os va a abrir más puertas. Y este es un ejemplo de ello. Vale, no puedo hacer sub, no me deja esto de Selinabox. No puedo hacer SSH. ¿Os acordáis de que solamente había estos 3 puertos abiertos? Yo puedo intentar hacer SSH.
SSH root a la máquina 103. Bueno, me van a decir tu root. Por aquí se va a Madrid, ¿no? Vale, pues volvemos a la enumeración. Informe del INPEAS. Aunque el INPEAS me resalta en amarillo y en rojo las cosas importantes, no siempre me las va a resaltar, porque no las entiende o no lo interpreta como una vía de escala de privilegios. Y aquí hay pistas que me van dejando que me van a permitir, utilizando una técnica avanzada que vamos a ver en un rato, conseguir la escala de privilegios. ¿Qué pistas me van dejando? Recordad, Nmap me descubrió estos 3 puertos abiertos, ¿vale? Pero yo, si miro los procesos, me voy a encontrar con una cosa curiosa. Esta línea, ¿la veis? Los que tengáis más experiencia en máquinas Linux o en sistemas Windows, este proceso está asociado con el SSH-DAEM. Es el servidor SSH. Entonces uno dice, ostras, hay un proceso de un servidor SSH corriendo en esta máquina y el puerto 22 yo no lo veo. Bueno, primera señal de alarma. Aquí pasa algo especial. Si lo sigo bajando y voy a una sección aquí encuentro otra pista. Y es que tengo el puerto 22, que es el del SSH, tengo algo escuchando en el puerto 22, pero fijaros, está en el puerto 22 del IP127.0.0.1. ¿Qué significa esto? Que este proceso, este servidor SSH, es accesible únicamente desde esta propia máquina. Esto explica por qué cuando yo le hago un barrido de puertos, el puerto 22 me aparece cerrado. ¿Por qué? Porque es un puerto que desde fuera de la máquina no se ve nada porque no hay nada. El puerto 22 de la máquina vulnerable sí está siendo utilizado por un servidor SSH, pero que solamente atiende peticiones locales. Entonces aquí, bombilla, si tengo un servidor SSH accesible localmente, a lo mejor puedo entrar como root. Y aquí viene lo que os decía antes, lo que descubrió la otra compañera, que es la directiva permit root login yes. Pues tengo las siguientes piezas. Por un lado, tengo el proceso SSHD. ¿Vale? Esto implica un servidor SSH. Me han descubierto de que en la IP 127.0.0.1 puerto 22 TCP tengo a alguien escuchando. Típicamente es este. Y mirando las directivas de configuración que me ha descubierto LinPeas, me ha descubierto estas dos. Me descubre, bueno, por un lado, listen address 127.0.0.1. Esto confirma de que el servidor SSH está corriendo en la IP local, en el localhost, y además me sale permit root login. Esto quiere decir de que el usuario root puede hacer SSH y autenticarse con contraseña. Pues, bueno, pues ya lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? SSH root 127.0.0.1. Estoy en la propia máquina y en la propia máquina yo puedo acceder a la IP 127.0.0.1, es el localhost, y al puerto 22 por SSH. Y además, como yo conozco las credenciales de root y se permite el acceso a root con contraseña, debería poder entrar. Pero me dicen, tururú, no puedes. Entonces se me cerró otra vía, ¿vale? Pero sé, y esto es la clave, de que tengo un servicio corriendo en esa máquina que es accesible únicamente desde la propia máquina, ¿vale? Lo que comenta Juan Antonio, ¿se puede hacer una shell por Netcat? Sí, el problema que tienes al abrir la shell con Netcat es que la shell va a tener permisos de
el usuario Dumper. Yo puedo conectarme por Netcat a la máquina Kali, pero al lanzarlo como usuario Dumper, la SEL no tiene privilegios de root. Y por SSH al puerto 4200 me parece que no, porque ya está cogido por el servicio este del Selinabox. Entonces, lo que quiero que tengáis ahora muy claro, porque lo que voy a explicar es un concepto que la primera vez que se ve, pues a uno le estalla la cabeza, a mí todavía me cuesta, y por eso tiro de unas imágenes que os voy a enseñar para tenerlo más claro. Lo que tengo que tener en este momento es que conozco unas credenciales para acceder por SSH a esta máquina y que en esta máquina tengo un servicio corriendo en localhost que es accesible desde la propia máquina, pero no desde una máquina remota. ¿Vale? ¿Puedo de alguna forma acceder por SSH a este servidor SSH que corre en localhost de una máquina remota? Pues la respuesta es sí. Y la respuesta es sí utilizando lo que se conoce como pivoting o movimiento lateral. La idea del pivoting o movimiento lateral es la que refleja esta imagen de un artículo que os colgaré en la aula virtual, muy interesante, y básicamente consiste en que un auditor / uno de los malos ha conseguido acceder a una máquina, por ejemplo desde Internet consigue acceder a esta máquina, pero él desde Internet no puede acceder a esta red, por ejemplo. No puede acceder al controlador de dominio, no puede acceder a estos servidores que hay dentro de esta red interna. Él sí tiene acceso a este, pero no tiene acceso a este porque este firewall lo impide. Pero, y aquí por temas de errores de configuración o porque lo demanda la empresa, resulta que esta máquina con la que el auditor sí puede establecer conexión, resulta que esta máquina sí tiene permiso en el firewall para acceder a esta red. Pues aquí entra el pivoting. El pivoting consiste en que yo voy a poder acceder a esta red que en principio no tengo autorización, no directamente, sino a través de un intermediario, que va a ser esta máquina, que es donde yo voy a hacer pivoting. Esta máquina la voy a utilizar como un intermediario. A ver, el ejemplo de esto es un poco de andar por casa que pongo. Tú eres un cliente de un bar y quieres un pincho de tortilla. Seguramente tú no puedes meterte en la cocina del bar o del restaurante, hablar directamente con la cocinera o el cocinero y que te den el pincho de tortilla. Tienes que hacer un pivoting. Tú hablas con el camarero y el camarero sí está autorizado a entrar en la cocina y coger el pincho de tortilla. Al final, mediante un intermediario, tú sí consigues acceder al servicio que te interesa. Eso es el pivoting. El pivoting tiene además una cosa muy interesante. Tú estás utilizando esta máquina de la organización para entrar en una red de la organización, porque esta máquina es de la organización y está autorizada para entrar en esta sección de la organización. Con lo cual te puedes saltar mecanismos de control e incluso de monitorización. ¿Por qué? Porque las conexiones procedentes de esta máquina de la organización son legítimas. ¿Por qué? Porque vienen de alguien de mi organización al que yo le he autorizado. Y esto puede dificultar la detección. ¿Cómo puedo hacer accesible el puerto que a mí me interesa de mi máquina? Porque yo estaría en la siguiente situación. Tengo una máquina con un servicio al que yo no puedo acceder. Bien, ¿puedo acceder? Sí, la respuesta es pivoting. Y aquí os lo pongo con un ejemplo con SSH. SSH permite hacer pivoting, pero nosotros no podemos utilizar SSH. ¿Vale? Este es un ejemplo general para explicaros el concepto y luego os voy a dar la herramienta, la alternativa a hacerlo con SSH, que hay varias. ¿Vale? Os voy a enseñar una que se llama Chisel, que es muy potente. Bien, para poder acceder
a un servicio que corre en una máquina en localhost, yo puedo tirar por el pivoting y en concreto por la técnica que se llama local port forwarding. Local port forwarding lo que me va a permitir es acceder a un servidor, a un servicio que corre en un localhost de una máquina y que no se puede acceder desde fuera de la máquina. En el ejemplo de este dibujo sacado de un artículo que también os pasaré, ponen como ejemplo un servidor web que escucha en el puerto 80 de localhost. Quien dice un servidor web dice un servidor de MySQL, que por defecto se le van a escuchar en localhost puerto 3306, o un servidor SSH que está escuchando en localhost, o lo que sea. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en aprovecharse de una funcionalidad del cliente y del servidor OpenSSH que consiste en establecer un túnel de comunicaciones. Yo aquí parto de una idea de que yo puedo hacer SSH a esta máquina remota, porque yo conozco un usuario y una contraseña de este servidor remoto. Entonces yo puedo hacer SSH normal, pero en vez de hacer un SSH normal, lo que voy a hacer es un SSH con la opción "-l" para indicarle al cliente y al servidor, digo, quiero establecer un túnel de comunicaciones. Pensar que se crea una tubería entre estas dos máquinas. Y además, el túnel lo establezco con lo siguiente. En la máquina local, donde yo ejecuto el cliente, es decir, aquí, en mi máquina Kali, digo, voy a abrir un puerto, por ejemplo, el 8080. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Todas las peticiones que me lleguen a este puerto, las voy a enviar a través del túnel hasta el servidor SSH que escucha en el otro extremo del túnel, y el servidor SSH va a saber que todas esas peticiones que le llegan por el túnel las va a tener que entregar a este puerto que escucha en su propia máquina. Entonces, de esta forma, yo abro un puerto en mi máquina local y cada vez que envíe peticiones a ese puerto de mi máquina local, de mi máquina Kali, gracias al túnel que han configurado el cliente y el servidor SSH, mis peticiones se van a encaminar por el túnel y van a llegar a este servidor que en principio era inaccesible. Hay que pensarlo porque la primera vez que se ve a uno le rompen los esquemas o le parece así un poco increíble, ¿vale? Pero la idea es, en cierta manera, no es exactamente igual, pero los que estudiasteis firewalls y estudiasteis IP tables o NF tables, conocéis el concepto de DNAT y de SNAT. Bueno, pues esto no es lo mismo, pero podéis tirar un poco por ahí. ¿Vale? Yo ataco a una dirección IP y un puerto y de alguna manera mi petición termina en otro lado. ¿Qué truco utiliza aquí el SSH? Un túnel. El cliente se encarga de poner el puerto 8080 a la escucha y que cuando llega ahí algo lo reenvía por el túnel, y el servidor se encarga de que lo que le llega por el túnel se lo envía al servidor configurado en el comando SSH-L. Sí, es parecido al... Bueno, de hecho hay una técnica que también es de túnel inverso. Que sí. Esta es una técnica que llaman local port forwarding, y luego hay técnicas que también es reverse port forwarding, y sería un túnel inverso. Y también podemos meter proxy source por ahí. Sí, es un concepto muy parecido, Juan Antonio. Quien dice acceder a un servidor que corre en localhost de la máquina remota, podemos trabajar con configuraciones más avanzadas, que sería esto más como el ejemplo de la transparencia donde definí pivoting. Imaginaros, esto es Internet. Yo soy un auditor que tengo una máquina con una dirección pública, consigo acceder a un servidor de la organización que, por ejemplo, está en la LNZ, y puedo hacer SSH. Y lo que digo es, vale, yo no tengo acceso directo a este servidor interno,
pero esta máquina, lo que aquí llaman bastión, sí puede acceder. Es el dibujo que veíamos aquí. Yo puedo acceder hasta aquí y no más allá, pero este puede acceder hasta aquí. ¿Vale? Pues yo puedo hacer un local port forwarding diciendo, vale, yo como puedo establecer una conexión con este host bastión, porque lo he asaltado previamente, digo, voy a mapear el puerto de mi máquina auditora, puerto 8080, lo voy a mapear con la dirección IP y el puerto de esta máquina interna. Digo, mapeo el puerto 8080 de mi máquina auditora y todo lo que entre por este socket lo envío por el túnel hacia el servidor SSH de la máquina bastión, al que yo tengo acceso porque tengo un usuario en esa máquina bastión, y el servidor SSH de la máquina bastión sabe que esas peticiones que le llegan por el túnel las tiene que redirigir a esta otra máquina de su organización, puerto 80. Y como él tiene permiso, que he conseguido que yo estoy aquí y a través de un intermediario termino aquí. ¿Vale? Es el mismo concepto que aquí, solamente aquí el recurso precioso, como está aquí definido, es un servidor que corre en localhost de la máquina a la que yo tengo acceso. Y aquí es una máquina distinta. Bien, este concepto de local port forwarding me vale para acceder a ese servidor SSH que corre en localhost. ¿Problema que tengo? Que en mi máquina vulnerable yo carezco de esto. No tengo un servidor SSH al que yo pueda acceder a través de la IP 103 en mi caso para montar todo este tinglado de local port forwarding. Este dibujo lo puse porque ya en muchos sistemas ya viene preinstalado el OpenSSH, con lo cual ya tenéis a vuestra disposición, sin instalar nada, una herramienta muy poderosa de pivoting. ¿Qué pasa si yo no puedo utilizar SSH Server, como nos pasa con esta máquina? Pues puedo recurrir a alternativas, que es la que vamos a utilizar nosotros. Y una es Chisel. Chisel me va a permitir hacer un local port forwarding. Os ejemplifico aquí los comandos que voy a ejecutar en unos minutos. Esta es la situación. Yo estoy en la máquina Kali y tengo mi tesoro, la que yo quiero acceder, que es el servidor SSH Server, corriendo en localhost puerto 22 de la máquina DAM. Entonces yo lo que voy a hacer es levantar un Chisel Server que se pone a escuchar en un puerto el que a mí me da la gana. Y el Chisel levanta la oreja y se queda a la escucha. Esto sería equivalente al servidor SSH de las transparencias anteriores. Entonces aquí levanto un Chisel Server y dice, vale, yo me quedo a la escucha. Fijaros, Chisel Server está dentro de la máquina DAMP, con lo cual tiene acceso a este servicio, gracias al localhost. ¿Qué voy a hacer en mi máquina Kali? Levanto el cliente Chisel, que dice, vas a establecer un túnel contra la máquina, bueno, aquí la máquina es la 165, la de mi casa, aquí es la 103. Vas a establecer un túnel contra el servidor Chisel que corre en la máquina DAMP. Y el servidor Chisel está escuchando en el puerto 22.000. Y establezco la tubería de comunicaciones, ¿vale? Es como si lanzo una manguera y empato la manguera por un lado en el Kali y por otro lado en el puerto 22.000 del DAMP. Y por esa manguera puede circular información. Y luego le digo, y vas a abrir en la máquina Kali un puerto, yo escogí el 32.000, de forma que cuando alguien envíe peticiones al puerto 32.000, yo me voy a encargar de enviar esas peticiones a través de la tubería, a través del túnel, para llegar al servidor Chisel y le voy a dar instrucciones al servidor Chisel para que lo entregue en su máquina en la dirección IP 127.001 puerto 22. Es decir, al servidor con el que queremos hablar. Una vez que ya tengo montado este tinglado, lo único que tengo que hacer es, en la máquina Kali, coger un cliente SSH y decir, me quiero conectar por SSH como usuario root a mi IP local, la de la Kali, puerto 32.000.
el cliente SSH coge un puerto al azar de la máquina Kali y dice, quiero hablar con el puerto 32.000 TCP, siendo root y utilizando SSH. He establecido una conexión con este puerto. Pero, ¿qué es el puerto 32.000? El puerto 32.000 es un puerto que controla Chisel, y Chisel sabe que cuando le llegue algo al puerto 32.000 de la máquina Kali, ¿qué tiene que hacer? Meterlo por la tubería de datos, llevárselo al Chisel server, que está escuchando en el otro extremo de la tubería, y el Chisel server sabe que lo que tiene que hacer es coger ese paquete y calzárselo, entregárselo al servidor que está escuchando en el puerto 22. Entonces, todo este tinglado me permite hacer una especie de teletransportación de las comunicaciones de este puerto local al que yo sí tengo acceso al puerto que originalmente yo no podía acceder de la máquina dump. Esto es un ejemplo de movimiento lateral o pivote. Hago accesible, como en estas transparencias, un servicio al que yo no puedo acceder directamente, pero sí a través de un intermediario. Bueno, sé que es un concepto bastante raro. Entonces, mi recomendación, os voy a pasar los artículos donde aparecen estas imágenes y tenerlos de referencia. ¿Vale? Echarle un vistazo a los comandos y asociar lo que es el comando de Chisel Server, Chisel Client o los comandos del SSH para que mentalmente asociéis el comando con el tráfico y cómo va a fluir. Bueno, pues vamos a ejemplificar. Venga. Vale. Por un lado, necesito Chisel en la máquina Kali y Chisel en la máquina dump. No se puede lanzar SSH en la máquina dump por dos motivos. Primer motivo, el servidor SSH server no es accesible desde la máquina Kali y cuando yo intento hacer SSH localmente me dice que permiso denegado porque le han cambiado los permisos a este binario del sistema y no me dejan utilizarlo. ¿Puedo subir el binario? Bueno, sería un intento, habría que probarlo también. No sé si funcionaría, pero se podría intentar. Sí, se podría intentar. Pues eso me queda de deberes, Juan Antonio, para otra alternativa que puede ser muy chula para escalar privilegios. Sí, señor. Vale, pues probamos ahora lo de Chisel y luego yo en casa pruebo cuando tenga tiempo. Vale, pues lo de Chisel es simplemente hacer una apt install en Kali. Como yo tengo permisos en Kali, lo puedo instalar. Apt install Chisel, ya lo tengo instalado. El problema lo tengo en la máquina vulnerable, que yo no puedo instalar nada. Entonces ahí los de Chisel ya me solucionaron la papeleta. Porque Chisel, si vais a su repositorio oficial de GitHub, tiene versiones de binarios. Aquí tenéis, tengo para Linux, tengo para Windows. En concreto a mí me interesa la versión de Chisel para Linux y me la descargo. Me la descargo en mi máquina Kali porque la máquina vulnerable no tiene conexión a internet. Vale, entonces en la máquina Kali, si voy a descargas, me encuentro que tengo ahí a Chisel. Bien, voy a subir este binario de Chisel a la máquina vulnerable. Entonces me muevo a la carpeta de descargas y ahí levanto el servidor web. Fijaros que el servidor web lo tengo que levantar en la carpeta donde tengo el fichero que yo quiero llevar al otro equipo. Bien. Y ahora, aprovechándome del invento maravilloso este de Seminabox, pues hago lo que hicimos antes, wget, ¿no? Wget, aquí ya lo tengo, bueno, el nombre es un poco largo.
Chisel 1.9.1 Linux, AMD, bueno, esto pasa por no cambiarle de nombre. Y me lo descargo. Si todo fue bien, aquí tengo a Chisel. Vale, Chisel está comprimido. Tengo que hacer un unzip. Lo descomprimo y lo tengo ahí. Vale, voy a cambiar el nombre para no tener que escribir tanto. Simplemente le pongo Chisel. Y para que esto lo pueda ejecutar le tengo que hacer un chmod y otorgarle permisos. ¿Vale? Entonces, después de toda esta película, ¿qué es lo que tengo? En la máquina Kali tengo Chisel y en la máquina vulnerable también tengo Chisel. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que hacer es poner a trabajar el Chisel server y el Chisel cliente. Vale, ¿qué es lo que hago en la máquina vulnerable? Lo que os ponía en el dibujo. Lanzo Chisel, le digo, te vas a poner a escuchar, Chisel server, te vas a poner a escuchar en el puerto, bueno, yo creo que nos ha puesto, les puse 22.000. Me pongo a la escucha. ¿Vale? Lo tengo aquí. Y aquí me dice, listening on, HTTP, bla, 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 puerto 22.000. Bien, yo ahora voy a la máquina del auditor y le digo, vale, vas a conectarte como cliente, Chisel Client, a la IP de la máquina vulnerable, puerto 22.000, en esta IP y en este puerto tengo a Chisel Server escuchando. ¿Vale? Y le digo, una vez que tú establezcas ese túnel de comunicación, lo que vas a hacer es, me vas a mapear el puerto 32.000 de mi máquina local, de la máquina Kali, y cuando llegue algo al puerto 32.000 de mi máquina Kali, va a viajar por el túnel hasta el Chisel Server, puerto 22.000, y el Chisel Server lo que va a hacer es entregárselo al servicio que está corriendo en el puerto 22 de su máquina, de la máquina del Chisel Server. Y aquí, si os fijáis, cuando le doy a Enter, me dice, se ha establecido una tubería con un cliente de Chisel. Vale. Bien, ya falta poco y lo acabamos. Esto lo voy a hacer así, digo, para que veáis lo que hay montado ahora. Si yo hago un netstat para ver las conexiones establecidas, o las que tengo en esta máquina, fijaros, tengo por un lado, en la máquina Kali el Chisel Client escuchando en el puerto 32.000, ¿vale? Y tengo una conexión a la máquina también de Chisel al puerto 22.000. Esta es la tubería de datos que conecta la manguera que une el Chisel cliente y el Chisel server. Y en cuanto le llegue algo a este puerto 32.000 de Chisel, se envía por esa manguera, por esa tubería, y va a llegar al servidor SSH de la máquina remota. Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es, me quiero conectar por SSH como root, ¿a quién? Al puerto 32.000 de mi máquina Kali. Y aquí obra la magia Chisel. Cuando conectes al puerto 32.000 de la máquina local, todos los paquetes de comunicaciones se envían por la tubería y llegan a la máquina de Chisel Server, puerto 22. Le doy a Enter y fijaros. Dice, ¿quieres conectarte? Sí. ¿Qué contraseña tienes? Era Shadow 123. ¿Y dónde estoy? Estoy en la máquina dump. ¿Y quién eres? Soy Dios, soy root. Vale, de hecho, fijaros. Puedo acceder a la carpeta root y podría ver la segunda flag de esta máquina. ¿Vale? A ver, sé que es bastante complicado entender el procedimiento, pero la idea que os tenéis que quedar es que si yo a través de un intermediario
en el que yo puedo establecer un túnel, bien con SSH, bien con Chisel o con otro programa equivalente, puedo establecer un túnel de comunicaciones, voy a poder hacer accesible un servicio remoto al que yo no puedo acceder de forma directa. Entonces, en un ejemplo de local port forwarding, mapeo un puerto local en una máquina en la que yo tengo control a un puerto remoto, de un equipo remoto, con el que yo no puedo comunicarme directamente, y todo eso lo hago gracias a que establezco un túnel entre mi máquina y una máquina intermediaria con la que sí yo puedo hablar. Y es el ejemplo que os ponía aquí. Yo no puedo acceder al controlador de dominio del Active Directory, pero utilizo un intermediario que sí puede. Y de esta forma, mis comunicaciones sí llegan a donde yo quiero. Cuando en principio este firewall a mí me lo prohibiría. ¿Vale? Un ejemplo, aunque esto es de bastionado, de que ojito con abrir lo que llaman técnicamente pinholes, es decir, agujeros en los firewalls. Un servidor de una DMZ que está expuesto a Internet nunca, y cuando es nunca, debería poder iniciar una conexión hacia una máquina de una red interna de la organización. ¿Por qué? Porque eso que a un administrador le puede parecer imposible, a un auditor o a un asaltante, si conoce las técnicas de pivoting, sí lo ve factible. Y utiliza tu máquina expuesta y vulnerada para acceder a un recurso que en principio debería estar protegido a través, pues, de un agujerito en el firewall. Un agujerito que puede ser, pues, permito hacer un scopy de esta máquina a esta de aquí porque todos los días o cada semana hago una copia de seguridad y en vez de tener el fichero de la copia de seguridad en la máquina local, pues lo guardo en un NAS y abro un agujero en el firewall. Permito que este equipo establezca una conexión a esta máquina interna. Pivoting. ¿Vale? Bien.